Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Daza. Estoy actualmente en quinto semestre de Ingeniería Industrial y voy a hablar sobre la nueva macroeconomía clásica de la clase de economía. Para iniciar, tenemos que la macroeconomía clásica surgió en los años 1970 por una reacción de las ideas keynesianas. Este plantea que las personas y las empresas toman decisiones de forma racional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo utilizan a beneficio propio. Tenemos que los economistas desarrolladores de esta macroeconomía son Robert Lucas, Thomas Sargent y Robert Barr. Como principios básicos tenemos la racionalidad, como lo decía anteriormente, toman toda la información, tanto las empresas como las personas, toman toda la información para utilizarla a un beneficio propio, sin pensar en un bien común. Tenemos las expectativas racionales, que estos son las personas que se anticipan como a todas las decisiones tomadas políticamente, lo que genera que pues las decisiones que se vayan desarrollando por parte del gobierno no generen un mayor impacto, ya que se prevé que vaya a ser de esta manera. Tenemos los mercados eficientes. Eh, ¿Esto a qué se trata? Habla sobre los salarios y los principios que se juntan demasiado rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a que ellos se unen, mantienen como un equilibrio entre la oferta y la demanda, que es como lo que se necesita para subsistir o la desarrollación del país como tal, y la cantidad que se necesita. Asimismo, pues como los valores, por decirlo así, de todo este tipo de mercancía. Tenemos como cuarto principio la neutralidad de la política económica. Eh, Tenemos que, como se vive actualmente, por decirlo así, sería un gran ejemplo, que es que cada empresa no transforma como su manera de trabajo, siguen siendo estandarizados o siguen siendo muy ligados a lo que ya se tiene estipulado, y lo único que cambia es los precios. Tenemos el equilibrio general, que es todo el equilibrio como económico tanto de las organizaciones o empresas, sin necesidad de una intervención estatal o de la intervención del gobierno como tal. Tenemos expectativas racionales. Dice que es una teoría económica que sostiene que los agentes utilizan toda la información disponible, así como su conocimiento en la economía y las políticas del gobierno para predecir el futuro de manera óptima. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que las expectativas que tienen como las personas, tanto los consumidores como las empresas, como los inversionistas, como los empleadores, los empleados, toda la información que tienen la utilizan como una recolección de datos o para realizar un tipo de estudio para de esta manera prevenir las cosas que puede ir desarrollando un gobierno como tal. Entonces, al tener esto tan estandarizado, no tienden a cometer tantos errores y al formar como las expectativas. Tenemos que ellos forman estas expectativas basándose en la información actual, como lo decía, una recolección de datos sobre los precios, tasas de intereses, impuestos, inflaciones, posiciones políticas, digamos que todos los factores que pueden llegar a afectar la economía. Eh, de esta manera ellos pueden generar como esa prevención a lo que se vaya a encaminar hacia la economía.
Tenemos los modelos económicos conocidos, los cuales son teorías o experiencias basadas. Tenemos el aprendizaje continuo, y es que a medida que va evolucionando el tema de la economía, también ellos se van ajustando a todos estos nuevos tipos de funcionamiento, lo que hace que obtengan más información a la hora de estipular o prever una situación. Tenemos las implicaciones para la política económica. Esta es una teoría propuesta por Robert Lucas y otros economistas de la escuela neoclásica, donde nos indican que las políticas económicas predecibles no mantienen efectos reales sobre la producción y el empleo, porque los agentes ya lo anticipan y ajustan a su comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Ellos indicaban que ya al tener como el estudio ya era demasiado predecible, entonces esto no iba a tener afectaciones, ya que las personas se podían, eh, al tener como el conocimiento previo, también anticipar a lo que va a suceder en los diferentes factores, por lo que no puede, por lo que esto puede ser como cambiado o alterado. Eh, y dicen que obviamente lo que llega inesperado o sorpresivo eh, puede tener efectos temporales, ya que si no se prevé algo, pues es muy difícil saber cómo va a ser el funcionamiento de esto. Sin embargo, al ser algo imprevisto, pues no se va a estar listo, digamos, de manera óptima o adecuada. Tenemos por otro lado la CEPAL de Raúl Prebisch. Esta CEPAL fue creada en 1948 por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, donde en este momento se enfrentaban diferentes desigualdades, tanto económicas por las dependencias de materias primas y por el desarrollo industrial. El propósito de esto fue analizar la estructura económica, promoviendo un desarrollo más autónomo y equitativo. Digamos que la CEPAL principalmente fue creada para tener un equilibrio económico a nivel mundial, ya que en este momento, pues como lo decía anteriormente, eh, se existía mucha desigualdad por el tema de las guerras, la industrialización y diferentes factores. Entonces lo que se quería es tener más controlado ese tema para que haya una mayor equidad en cada aspecto. Los propósitos de ellos, como les decía anteriormente, era primero reducir la dependencia económica de América Latina como tal, ya que aquí era donde provenían las mayores exportaciones, por decirlo así, era donde se obtenían las materias primas. Entonces digamos que todo la producción estaba muy ligada o dependía demasiado de como de América Latina. Tenemos que impulsar la industrialización mediante políticas de importaciones, es decir, internamente lo que antes se importaba. También tenemos promover la integración regional para fortalecer los mercados internos y la cooperación entre países, fomentar políticas estables activas en la economía, ya que el mercado no lo resolvería, no resolvería las desigualdades estructurales, y mejorar la distribución del ingreso y elevar las condiciones de vida de la población. Eh, Básicamente, como lo decía anteriormente, esto fue creado con el fin de tener una igualdad en manera económica, sin depender tanto de otros países, y de igualmente que cada país fuera creciendo gradualmente y generando más importancia, por decirlo así.
Tenemos por otro lado la teoría del desarrollo desigual. Dice que la desigualdad entre países desarrollados y en desarrollo se debe a una relación económica estructuralmente injusta entre el centro y la periferia. Los países del centro exportan productos industriales con alto valor y los países de la periferia exportan materias primas con bajo valor. La teoría del desarrollo desigual, para entenderse mejor, sería como lo que pasa actualmente. Digamos que los países primermundistas son los que se encargan de exportar todos los productos a un mayor costo, lo que hace que los países tercermundistas pues obviamente no puedan alcanzar su nivel de economía, sino que ellos sigan teniendo como el poder de la economía en sí. Y nosotros, que somos países tercermundistas, como lo es Colombia, como lo son diferentes países de Latinoamérica, eh, son los que somos más ricos en materia prima, pero los exportamos con bajo valor para que los países primermundistas transformen esta materia prima y lo que hagan es aumentar su economía. Tenemos la industrialización por sustitución de importaciones, el ICI. Esta consistía en producir dentro de América Latina bienes que antes se importaban de los países industrializados. ¿Esto con qué fin? Con fin de generar una mayor economía interna en cada país y reducir la dependencia de los demás países, ya que si bien nosotros tenemos la materia prima, no generábamos como el producto final, por lo que es importante llegar a tener como esa propia dependencia económica, o sea, depender de nuestro propio país y no tener que estar ligados a depender de los demás países, porque esto lo que genera es el aumento de la economía de los países que ya están en su mayoría desarrollados. Digamos que esta es una meta que se tiene según la ICI, sin embargo, es algo que hasta el día de hoy no ha podido ser posible, porque si vemos y estudiamos, un ejemplo en Colombia es que somos los mayores exportadores de café, pero de la materia prima. Lo que hacemos es venderlo, ¿sí? Para que, digamos, las empresas multinacionales de café lo que hagan es pasar de esa materia prima a ya el café procesado y luego nuevamente nosotros lo volvemos a comprar para consumirlo, pero a un mayor precio del que inicialmente se vendió como materia prima. Digamos que esto sería bueno implementarlo, pero como se sabe, pues a veces los países primermundistas también son mayores tanto políticamente como económicamente, lo que va a ser muy difícil competir contra, digamos, estos países tan desarrollados. Tenemos ahora el impacto en la economía de la región. En esta hacemos una comparación entre efectos positivos y efectos negativos. Digamos que los efectos positivos tenemos como el crecimiento industrial. Tenemos varios países que lograron crear bases industriales sólidas, por lo que ahora están como siendo más importantes y más renombrados, ya que se lograron fortalecer un poco más en la industria como tal, sin tener que depender mayormente de ciertos países. Tenemos el empleo urbano, que obviamente al impulsar como la economía y la industrialización, esto genera nuevos empleos e impulsa que la urbanización crezca cada vez más. Y por último tenemos la modernización, ya que al ser un país más desarrollado de manera industrial, pues obviamente se va mejorando la infraestructura, digamos que, y toda la parte como del país interno. Pero por otro lado también tenemos los efectos negativos o las limitaciones, y es que si bien eh,
Ahora se está llevando más el proceso de industrialización. Digamos que estos siguen dependiendo como de toda la maquinaria y tecnología que es importada. Tenemos el endeudamiento externo, que un ejemplo es, digamos que haga Colombia. Todos sabemos que tenemos una deuda externa demasiado grande, ya que por querer como subsanar ciertos fallos de la economía, dependemos de un país y obviamente ya al generar mayor economía en nuestro país, pues tenemos una deuda bastante grande. Entonces lo podríamos como poner de ejemplo en este caso. La desigualdad social persistente dice que el crecimiento no siempre beneficia a todos los sectores sociales. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que tienen mayor economía para generar una industrialización, para generar un mayor proceso, para generar como mayores ingresos, pues obviamente son las personas que tienen, que son de las élites de los países, ¿sí? Entonces, obviamente, esto lo que va a generar es, en pocas palabras, hacer más rico al que ya es rico. Sin embargo, a las personas de escasos recursos, digamos que la única manera que podría como beneficiarlo es generando el empleo, pero bien, esta persona no va a ganar más de un sueldo. ¿Por qué? Porque obviamente simplemente va a estar como para apoyar el desarrollo, más no generar un porcentaje para sí mismo. Y por último tenemos el déficit comercial, que obviamente las exportaciones siguen más ligadas como a todas las materias primas. Si bien nosotros no exportamos tanto productos ya netamente realizados, sino las materias primas para que se sigan fabricando. Pues digamos que esta es mi manera de explicarlo, ligado como a lo que tenemos en la actualidad y como más a nuestro país. Y ya esto sería todo. Muchas gracias y buenas noches.